No te definirías hoy en día como antropólogo, Ujú. pero sí te podrías definir en ese sentido o parecido como una persona aventurera, curiosa, que le gusta conocer y entender otras culturas, que fue lo que fuiste haciendo más allá de que después fuiste antropólogo, o sea, te recibiste antropólogo. Sí, sí, 100%. Digamos, bueno, desde muy chico mis viejos nos incentivaron la curiosidad por viajar, por conocer otros paisajes, otros pueblos. La realidad es que en general siempre viajamos por provincias de Argentina, nunca, salvo alguna excepción, nunca viajamos al exterior. O sea, toda mi infancia me la pasé recorriendo las distintas provincias de Argentina y conociendo pueblitos, montañas, ríos, valles. Y también, sin darme cuenta y sin ser consciente, fui mamando todo eso, mucho del contacto con la naturaleza, pero también después cuando ya tuve edad de viajar por mi cuenta, empecé a viajar de mochilero y bueno, sí, la realidad es que me gusta mucho el estilo de viaje aventurero, de agarrar una mochila, seleccionar un destino e irme para allá sin tener demasiado plan e ir viendo con lo que me encuentro. Y bueno, no solamente por el lado paisajístico, sino que puntualmente me empecé a interesar mucho a medida que fui creciendo por la gente que vive en cada lugar, cómo viven, qué piensan, cuáles son sus rutinas. Y más cuando empecé a viajar a países distintos, donde la cultura quizás era distinta, eh, se generó como esa pregunta que es muy antropológica, que es, bueno, estos otros, esta otredad, eh, quiénes son, cómo viven, en qué creen, qué piensan, son distintos a mí, somos lo mismo, por qué, en qué sí, en qué no. Y te puede pasar no solamente en otro país, sino esto, como siempre comentamos en clase también, ¿no? Uno a 10 minutos de su casa tiene gente que vive en condiciones totalmente distintas, puede ser o en un country o en una villa, digo, a 10 minutos o a 2 minutos de distancia. Entonces también hay una otredad en todos lados. Y se hace ver, o sea, se maneja así en general la gente, como que lo percibe como una otredad. Sí, sin dudas. Para alguien de clase alta, alguien pobre es totalmente un desconocido, un otro eh, que puede ser tan exótico como un musulmán o un hinduista. Eh, sí, pero siempre me interesó saber, qué sé yo, me tomaba un taxi a hablar con el que está laburando de tacher y cómo es su vida, o un campesino, cómo vive, o alguien que trabaja en el deporte, no sé. Las historias de vida, creo que a vos también te interesa eso y conocer distintos puntos de vista, creo que te ensancha la existencia, como cuanto más uno conozca o cuanto más uno experimente también en carne propia, más rica es la vida o digamos, te enriquece en el sentido de que conoces más, podés pensar cosas distintas, podés establecer relaciones entre, entre más cosas y eso para mí es un valor, para mí es algo que te nutre como persona y que te hace más sabio o, o simplemente que te ensancha la vida, que te da más elementos para saber lo que te gusta, para saber lo que no, para poder calibrar y dimensionar tus propias expectativas y tu vida o tus mandatos. Decir, bueno, esto es porque yo crecí acá y me gusta esto, pero hay gente que vive de esta otra manera y está bien, o sea, también relativizás un poco todo y bueno, eso a mí siempre me interesó y me gustó. Pero sí, Eh, digamos que soy más antropólogo por mis viajes que por por tus viajes, mi desarrollo profesional, si se claro. quiere. Que igual le hiciste como honor a partir de esos viajes, pero se me ocurren dos preguntas. Primero, eh, si- obviamente que hay un clic en algún viaje que ya te hace dar cuenta de decir, che, al final mi mundo es un mundo muy chiquito, como que hay otras cosas. Yo pienso que esto era todo y la gente vive de otra forma, vive con otras costumbres. Quiero hablar y vamos a expandir de cada viaje, quiero saber cuál fue el viaje que es un clic, digamos. Pero antes de eso, quiero preguntarte si
entiendo que hay esos viajes que a uno le hacen un clic, digamos, pero sí es necesario igual como mantener esa continuidad de seguir viajando para no volver a acostumbrarse y no volver a generar las mismas creencias, o si un viaje puede como ya servir. Me interesa saber. Está buena la pregunta. Sí, siento que viajar o tener eso, experiencias distintas. Ir a militar a una villa es como viajar, ¿no? A empezar una actividad nueva que vos nunca habías hecho también. O sea, todo te expande y te saca de tus anteojeras, que vos ves el mundo de una determinada manera, y cuando salís de tu rutina, salís de tu círculo y salís de tus actividades de toda la vida, cambia tu visión del mundo. Sin dudas, también creo que hay una edad muy particular, que es por ahí la que tenés vos ahora, cuando uno termina el colegio y empieza a independizarse en un montón de aspectos y empieza a tratar de ver qué quiere para su vida, construir su propio proyecto de vida y sus creencias, ¿no? O sus ideas, como, bueno, yo qué pienso del mundo, cuál es mi ideología política, no partidaria necesariamente, Sí, sino sistema de como valores también. cuáles son mis valores, claro, qué es lo que me parece bien, qué es lo que me parece más importante o menos importante. Bueno, todo eso se va construyendo en la juventud y creo que también va cambiando a lo largo de la vida. Yo no me siento igual, no me sentía igual cuando tenía 18, cuando tenía 25 y hoy que tengo 35 no me siento igual que a los 25. Entonces, me parece que es un proceso de toda la vida en el que uno va desarmando ciertas creencias, arma una hipótesis nueva, después pasan otras cosas, otras experiencias de vida que te cambian, no sé, tener un hijo, que alguien de tu familia muera. Digo, hay un montón de momentos trascendentales en la vida que te van modificando la percepción de las cosas y viajar es una de ellas, ¿no? Entre muchas otras que uno puede tener. Salir a laburar, gran experiencia transformadora. Tener un trabajo de un tipo, tener un trabajo de otro tipo. Todo eso te va curtiendo y te va dando distintos elementos. Sí, creo que los viajes, por ahí los viajes de juventud, quizás viajar solo, viajar de mochilero o ir a un lugar muy, muy exótico, eh, te van transformando, pero me parece que es algo que va a seguir pasando toda la vida. Sí, creo que, por ejemplo, me acuerdo cuando me fui a India, que estuve 3 meses, que ya tenía 29, 30 años, que había gente que me decía, uy, cuando vuelvas vas a ser re distinto, vas a venir todo espiritual o todo cambiado. Me acuerdo que mi mejor amigo, que es un personaje, me decía, no, tengo miedo que cuando vuelvas no quieras ser más mi amigo porque vas a ser otro. Y yo sentía que no, que me podía haber cambiado mucho más un viaje a los 20 que a los 30, porque a los 30 uno ya más o menos estableció quién es, qué quiere, qué le gusta, y obviamente sigue cambiando y sigue transformándose, pero ya hay una base bastante sólida que por ahí es más difícil cambiar. Entonces me parece que sí, que la edad Te llaman la atención cosas, pero ¿entendés? Claro, las relacionás, tenés más herramientas también para interpretarlas y no te mueven tanto de tu centro, de lo que vos ya armaste como, bueno, esta es mi vida. Que tampoco digo que sea algo bueno, porque también hay mucha gente que se dedica al coaching o a esto, o cambiar las creencias que uno tiene. Uno piensa que, bueno, ya las sé todas, ¿no? Ya tengo 30 y después te das cuenta que en las relaciones seguís teniendo patrones de conducta que nunca resolviste, que te ofrecen un laburo y decís, no, yo eso no puedo porque vos tenés la creencia de que ciertas cosas no podés. Como que seguimos teniendo creencias y seguimos siendo súper cerrados, incluso cuando vamos creciendo y ya vimos muchas cosas. Sí, ahí es importante relacionarse con los demás porque hay determinadas personas que no te lo esperás y che, esto que dijo... Creo que incluso ahora que lo pienso, pensando sobre la marcha, cuando uno es joven uno está mucho más abierto y maleable, y después cuando te vas volviendo más grande te vas poniendo más conservador. Digo, nos pasa a todos. Entonces, no, las cosas son así, a mí me gusta esto, yo soy así, yo soy asá. Entonces sí, quizás seguir teniendo viajes o seguir aprendiendo cosas nuevas es una manera de no encasillarse en ciertas creencias o en cierta forma de ser y te sigue, digamos, abriendo nuevas perspectivas. Y creo que es un desafío.
porque la tendencia es a volverse cada vez más conservador y no, yo soy esto y me gusta esto y no me sacas de acá. Así que sí, a mí me pasa que antes tenía mucha más sed de viajes y de mundo y era, ahora ya conocí esto, ahora tengo que ir a tal otro lugar y experimentar esto. Y en los últimos años se me aplacó un poco esa curiosidad, esa sed. También quizás porque empecé a desarrollar otros proyectos como esto del yoga y también por cuestiones de tiempo, de responsabilidades. Sí, también fue mucha intensidad, ¿no? Porque Sí. fueron pocos años, bastantes viajes. Pero sí, siento que me atravesó mucho durante mis 20s y fue como un aspecto de mi vida en el que yo puse mucha libido, ¿no? Mucha energía, y que hoy en día no está tan puesta ahí, pero obviamente me sigue interpelando y sigo teniendo proyectos de ir a viajes, de conocer continentes que no conocí, de tener experiencias nuevas, pero por ahí no, también te vas volviendo más conservador. Yo antes me mandaba a cualquier lado, hoy en día sigo siendo bastante kamikaze, pero siento que tengo más cuidados o necesito alguna que otra comodidad más, aunque soy bastante reo para viajar, puedo dormir en cualquier lado, hacer dedo, digo, lo que venga, pero no por rata o por no querer gastar plata, sino porque esa forma de viajar, por ejemplo, hacer dedo o viajar de la forma en la que viaja la gente de cada país, hablar con la persona más rica del país, una de clase media, una de clase baja, conocer la perspectiva de cada uno me da una idea de esa cultura y de ese país mucho más amplia que la que puedo tener yendo, no sé, a un hotel, por ejemplo. Sí, es como te encerras mucho más. Mencionaste el tema de India. Sí. Vamos a empezar al revés porque Dale. tengo curiosidad, digamos. ¿Ese fue tu